Bienvenidos, esto es La espiritualidad que te empodera. Esta segunda temporada compartimos heridas que nos atraviesan a todos y que por sobre todo se presentan como obstáculos al momento de profundizar en nuestro autoconocimiento. Como ya me habrán escuchado decirlo en varias oportunidades, conocernos, reconocer nuestro cableado interno, aceptar esos cortocircuitos que nos hacen reaccionar de forma impulsiva activando mecanismos de defensa, es el primer paso para editar y actualizar nuestro sistema, nuestro software, la conciencia. Ser conscientes de esos patrones, el simple hecho de comprendernos y comprenderlos, nos ayuda a gestionar la forma en la que asociamos pensamientos, emociones y conductas. La neurociencia dice que las neuronas que se encienden juntas se conectan y se vuelven un hábito. Para cambiar esos hábitos y generar nuevos, debemos participar activamente en la edición y la gestión de aquellas conexiones que son deficientes. Para cerrar la temporada quiero hablarles de la insuficiencia y la insatisfacción. La insuficiencia es falta o carencia de suficiencia o capacidad. En otras palabras, no dar la talla, no estar a la altura. ¿De qué? ¿Quién define la talla o la altura? Si bien todos los temas que estuvimos tratando esta temporada encuentran un eco en las creencias, esas construcciones psíquicas que se gestan como mecanismos de defensa en nuestra temprana edad por falta de mejores recursos y que suelen desplegar tropas hacia afuera, vivir en la insuficiencia es un mecanismo de ataque hacia adentro. Cuando una persona nace con o en algún momento de su vida adquiere insuficiencias físicas, cardíaca, hepática, renal, hay una manifestación tangible de una carencia real que nos impulsa a buscar formas de compensarlo. Sin embargo, el sentimiento de insuficiencia se desarrolla de forma silenciosa en el subconsciente, arraigándose profundamente en la personalidad y haciéndose evidente cuando el monstruo es adulto. La insuficiencia puede funcionar como un gran saboteador, ya que al creer internamente que no somos capaces, ya ni lo intentamos. Es justamente el intento, la intención de lograr algo, lo que da lugar a la transformación. La gran mayoría de las limitaciones que vemos a nuestro alrededor están de alguna forma u otra conectadas con nuestros sentimientos de insuficiencia. No nos creemos capaces de lograr un objetivo. Por ejemplo, una niña que acaba de aprender a nadar puede tener el sueño de convertirse en nadadora olímpica. Sin embargo, sus capacidades al momento de aprender a nadar probablemente no reflejen las cualidades para lograr obtener una medalla de oro. La preparación, el entrenamiento, la disciplina, la alimentación, la fuerza de voluntad y la conciencia, la psiquis al servicio del propósito serán determinantes para alcanzar su sueño. Aún recuerdo que en mi escuela primaria las calificaciones solían ser sobresaliente, excelente, suficiente e insuficiente. Hoy a la distancia puedo ver la rigidez del sistema educativo, que como muchos especialistas dicen mata la creatividad y el desarrollo de capacidades, ya que la acumulación de insuficientes en una o en varias materias puede generar la creencia de que no somos capaces de desarrollar aptitudes en ciertos campos. Ni hablar del sistema meritocrático de premios que nos sumerge en la comparación de aptitudes con nuestros pares. En los últimos años, muchos estudios sobre la crianza han alterado la perspectiva hacia la reafirmación positiva de la niñez, lo que de alguna manera dio vuelta el foco de la discusión. Ahora los insuficientes son los padres y las madres. Los juicios que antes se hacían sobre los niños ahora se enfocan hacia los adultos que los cuidan. ¿Y si la clave está en fortalecer el proceso de maduración? Nadie es perfecto. Pretender exigirle a los padres y las madres que sostengan procesos de crianza infalibles es como querer tapar el sol con las manos. Los adultos podemos trabajar en concientizar nuestros propios patrones deficientes, pero es inevitable que los niños a nuestro alrededor absorban información deficiente, principalmente porque no tienen la capacidad de procesarla. Fortalecer el proceso de maduración tiene que ver con sabernos vulnerables y no tener miedo de mostrarlo, justamente para que esos niños también entiendan que no son perfectos, que la perfección es una utopía y que cualquier sentimiento de insuficiencia puede transformarse desde el intento. Insatisfacción. Hace muchos años leí un libro de un rabino llamado Harold Kushner. La traducción literal del título en inglés es algo así como «Cuando todo lo que siempre deseaste no es suficiente». El libro comienza con una serie de preguntas al lector sobre cuáles son las cosas más importantes de su vida: la familia, la pareja, el trabajo. Cuenta que la gran mayoría de la gente tiende a responder que lo más importante es su familia, pero sin embargo pasan la mayoría del tiempo, en calidad y en cantidad, orientados al trabajo. O eligen humillar a sus hijos frente a los vecinos para
no quedar mal. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Qué es lo que realmente te da satisfacción? ¿Cuántas veces al día experimentas la satisfacción? La satisfacción es el sentimiento de haber cumplido una tarea, necesaria, obligatoria, por gusto. Sin ir más lejos, luego de una comida reconfortante decimos que nos sentimos satisfechos. Y sin embargo, en la jerga popular la satisfacción parece haberse ligado a dinámicas de exitismo, como si las pequeñas metas que logramos en nuestro día a día carecieran de importancia y, consecuentemente, de reconocimiento. De alguna forma, el sentirnos satisfechos con nuestra vida pareciera que nos convierte en conformistas, en personas sin ambición, y como eso está mal visto, suscribimos voluntariamente, de forma consciente o no, a la carencia una vez más. Es como si existiera en algún lugar un satisfactómetro. Cuando tenga la familia que deseo, cuando llegue al puesto de trabajo que anhelo, cuando la cuenta bancaria, mi casa, el auto, los viajes alcancen el nivel 175, a partir de ahí puedo declararme persona satisfecha. Mientras tanto, la falta de contento, de reconocimiento interno, de todos los intentos, de todos los esfuerzos, de toda la fuerza de voluntad que día a día edifica desde las sombras, hace que el vacío crezca. Hay una película llamada La historia sin fin, donde se cuenta la historia de una tierra llamada Fantasía que está siendo devorada por la nada. En la película, la nada crece como un huracán que lo destruye todo a su paso y promete acabar con la imaginación y la creatividad de nuestro mundo. Cuando nada nos basta, cuando vivimos en eterna insatisfacción, inclusive con nosotros mismos, por creernos insuficientes, es igual a sostener carencia y escasez en nuestras vidas, creando este mismo efecto en nuestro interior, la nada, ese vacío existencial que devora los sueños, la imaginación, la creatividad, la capacidad de crear y el mundo de las posibilidades infinitas. Ese vacío que muchas veces pretendemos llenar de cosas materiales que nos duran poco, ese vacío que nos hace perder el foco de vivir, de disfrutar hoy por la promesa de la satisfacción, de la felicidad de mañana. Pero la vida sucede hoy, siempre hoy, y el sentido de vivir el presente es poder tomarlo, presentarse, aparecer con todas nuestras partes, reconocer el presente, el regalo, poder disfrutarlo y contentarnos con cada acción y efecto, apreciando el sentido que nosotros mismos le otorgamos a cada instante. Cambiar tu historia personal tiene que ver con saberte suficiente y reconocerte una persona satisfecha al darle sentido a tu vida hoy. Buenas, buenas, bienvenidos a este último episodio de esta segunda temporada. Tengo el placer de tener conmigo de vuelta a Beatriz Cosia, licenciada en psicología, con su eclecticismo. ¿Eclecticismo se dice? Puede ser, puede ser. Bienvenida, Bea, un placer tenerte acá nuevamente para hablar con nosotros de este tema, ¿no? De la insuficiencia, la insatisfacción. Gracias, Vicky, por invitarme nuevamente. Un gusto. Un placer, un placer. La verdad que el episodio que hicimos, el salir del banquillo de la víctima, gustó mucho y tenía muchas ganas de repetir esto. Creo que hay un regalo en juntar la parte espiritual, la parte psicológica, poder charlar desde estos dos lugares, creo que ayuda mucho. Así que bueno, aquí estamos ahora con este tema que nos convoca hoy, que es algo bastante difícil para todos, creo que nos atraviesa a todos en general, el sentirnos suficientes, el sentirnos satisfechos con nuestra vida, con nuestros logros, con el día a día, con, como decía al final el monólogo, ¿no? En el presente, viviendo en el hoy. Y me gustaría que me cuentes qué te pareció, qué te moviliza este tema. Bueno, bien. Como siempre, viste que yo me agarro todas las palabras que voy viendo, ¿no? Entonces solamente el título me encanta porque este libro de Harold Kushner lo he leído y me gustó y me parece muy útil. Pero eso que dijiste, cuando nada te basta, ni aún vos, ya era para todo esto, ¿no? Ujú. Porque esto es tremendo, que ni vos puedas estar conforme de vos mismo. Mm, ¿Qué falta? ¿Qué necesitas? Uno mismo. Y si no alcanza con mi propio ser, ¿qué hago? ¿Me conozco? ¿No me conozco? Justo me apareció por ahí un pensamiento de Jung que decía, el mundo te preguntará quién eres. Y si no lo sabe,
te dirá quién eres. Claro. Entonces, yo decía, no podemos dejar en manos del mundo una cosa tan importante como nuestra propia esencia. ¿Quiénes somos? Mm, Nos conocemos, nos reconocemos. Es otra cosa que decís de reconocer nuestro cableado interno. mm, Me pareció brutal como imagen, sí, porque cuando decimos que estamos en cortocircuito, decimos, ¿qué nos pasó? ¿Qué fue lo que nos hizo esto? ¿Qué me volvió loco? ¿Qué me sacó de eje? Ponele el nombre que quieras, pero ¿qué pasó con mis cables? Se me cruzaron, claro. se cortaron, sigo siendo el mismo, no puedo con mi ser, porque esto es lo que no podemos dejar de lado, nuestro propio ser. Pero si Exacto. no lo reconocemos, si no lo tenemos presente, Esto es algo que inclusive creo que vos lo podrás explicar mejor que yo, pero cuando Jung habla de la sombra, ¿no? Y creo que esa frase lo trabaja muy bien porque Jung habla de la sombra y habla del self, del ser, ¿no? Entonces, si no sos, si no te reconoces en el ser, bueno, aparecerá esa sombra en la que te reconoce la sociedad, ¿no? Porque es como que uno suscribe desde la inconsciencia a hacer lo que le dijeron que tiene que ser. Pero esta es la base, hablando del cableado interno, siento que esta es la base del trauma. O sea, cuando el trauma está arraigado y no somos conscientes siquiera de que atravesamos una situación traumática, porque esto es parte de lo que pasa, ¿no? Uno tiene una situación, en determinado momento no puede sobrellevar la situación, lo excede y ahí se generan como estos cortocircuitos que quedan en esa sombra que es el subconsciente mandás, y que lo mandás a la sombra. de repente se manifiestan, cuando pasan ciertas cosas, se manifiestan, salen a la luz, ¿no? Y los vemos y decimos, ¿qué pasó, no? ¿De dónde salió este cortocircuito? Entonces, era un poco tratar de explicar eso, que muchas veces complejizamos los términos o complejizamos el proceso, pero es saber que, como toda la tecnología que tenemos alrededor, tenemos un hardware, tenemos un cableado. Ese cableado no está perfecto, porque no somos perfectos. Hay un software, que es nuestra conciencia, que tiene la capacidad de ir actualizándose, así como actualizamos el teléfono cada tanto con los programas Sí, sí. nuevos o con las nuevas actualizaciones, que también necesitamos recargar la batería, ¿no? O sea, somos en sí tecnología. Entonces, a mí me gusta eso de utilizar este tipo de frases de cableado, cortocircuito, actualización, Sí, suscribirse, ¿no? Que es algo que aparece mucho con las redes sociales, pero esto es lo que hacemos. Nos suscribimos a sí. creencias, nos suscribimos a movimientos políticos, sociales, nos suscribimos al dolor del otro. Pero nos Esto- suscribimos a lo nuestro, a nuestro propio ser. Y... Fíjate esto, hay tantas frases hechas Mm, que se tiran al éter así y la gente las toma. ¿Y sabes para qué las toma? Para no pensar. mm, Por ejemplo, es difícil llegar a tener conciencia. mm, Eso es, pero es tan utilizado, yo creo que más que el Padre Nuestro. Ser conscientes de, ¿para qué sirven esas frases? A veces son útiles, otras veces no saben ni qué quieren decir. Entonces, yo no fui consciente de lo que te decía. No, no, tenés que decirme perdón por lo que te dije. De tu conciencia, hacete cargo vos. A claro. mí me dijiste esto. Entonces, mira, con 47 creo, 40, sí, 47 años de Mm, ejercicio de la profesión, creo que están tan psicologizados algunos que ya parecen tontos, porque repiten las palabras que le decían los terapeutas, las que escuchan, pero no las mm, piensan. Yo tengo que usar cosas que sean útiles.
Y a veces estas frases se usan solamente o sirven de excusa. Mm, Entonces, si yo no quiero entrar en la profundidad de un tema personal, penoso, difícil, te digo, por ejemplo, qué difícil es tener conciencia claro. o hacer consciente tal episodio. Bueno, hay formas de hacer consciente las cosas Mm, y hay formas de entrar en uno, sufrir lo que se tenga que sufrir y salir medianamente armado. Ahora, si nunca entramos, fíjate lo que escucho ayer o antes de ayer, una chica divina que me dice, una mujer divina que me dice, yo nunca fui a un psicólogo, no sé qué hacen. Y yo decía, uy, esto lo vengo escuchando de toda la vida y lo tengo que seguir explicando como la diferencia entre psicólogo y psiquiatra, que parece que no la claro. entienden. Mm, Bueno, no importa. Entonces me dice, yo siempre pensé que la gente que va al psicólogo es porque no tiene buenas amigas. Con un grupo de buenas amigas no necesitas ir a terapia. Ah, bueno, le digo, sí, yo tengo un grupo de buenas amigas y hice años de terapia. Tengo muy buena gente alrededor, pero mm, la terapia es otra cosa, porque tus amigas no estudiaron lo que estudié yo y mm. desde sus propios lugares, sin malas intenciones, van a empezar a hablar. Y a veces lo que se habla son cosas tremendamente pesadas y duras y no salís de eso. Es como hablar, vos te reunís a hablar, es catártico, es divino, los grupos de mujeres charlando son de suma utilidad, por eso hay tantas mujeres que se juntan y charlan y charlan y vos ves más grupos de mujeres que de hombres. Los hombres se juntan para un deporte, pero Que para lo charlar necesitan casi también, nunca, ¿eh? ¿no? Pero les cuesta más. Les cuesta, claro que les cuesta mucho esto de profundizar en un tema emocional. Sí. Entonces, yo decía, seguimos en el mismo tema y no son conscientes de patrones, como decís vos. No es tan fácil asociar pensamientos, emociones, conductas. Eso requiere de un trabajo impresionante, no es simple eso. Esto que contás me parece sumamente interesante y me gustaría como contar mi primera experiencia con la psicología. Mi primer terapeuta duró más o menos 2 semanas, o sea, 2 sesiones. Te mataste rápido. Porque sí, me di el alta en, en 2 semanas. Porque lo que sucedió, y ¿Cuántos años tenías? yo tenía 19 años, 19, 20 años por ahí, ¿no? Y me sucedió algo que fue muy impactante, porque yo tenía un grupo de amigas y un grupo súper catártico, de hecho, una de ellas estaba estudiando psicología, entonces también, como pasa en esos momentos, me imagino a todos al principio de la carrera, ¿no? Es como que empiezan a repartir la sabiduría en sus grupos. A practicar. Claro, a practicar. Entonces había bastante material, digamos, y bastante recepción en mi grupo de amistades para poder generar una catarsis que, más allá de la propia catarsis en sí, llevara hacia otros lugares, ¿no? O sea, pensantes, personas pensantes y muy empáticas. Pero bueno, en determinado momento decidí probar y cuando probé, la primera sesión para mí fue un impacto gigante, porque tenía una persona que no conocía, o sea, era la primera vez que veía adelante, que me estaba haciendo preguntas sobre mi vida, nada demasiado personal, pero sí de, bueno, estás estudiando, estás trabajando, estás en pareja, y me encontré exponiendo toda mi máscara de mentiras juntas. Estoy satisfecha con mi trabajo, estoy satisfecha con mi carrera, estoy satisfecha con mi pareja, estoy... Y yo la verdad que soy una persona que cuando veo lo que me está pasando, cuando me miro al espejo, ese reflejo tiende a generar un impulso muy grande, ¿no? Entonces, digamos que no me aguanto mis mentiras, por decirlo así. Cuando veo que Sí, estoy siendo deshonesta, principalmente conmigo, más allá de quien esté sí. enfrente,
siento que tengo que hacer algo al respecto, que no puedo sostener esa mentira de vida, ¿no? Me Sí. agarra como una urgencia de decir, no, yo esto no puedo vivir así, no puedo estar mintiéndome respecto de mi Sí. vida. Entonces, esa semana, después de esa primera sesión, que ella no lo sabía, porque no le llegué a reconocer, es como que salí de la sesión y afuera dije, wow, qué gigantesca bolsa de mentiras que acabo de largar. Entonces, esa semana me cambié de carrera, tomé la decisión de irme a vivir sola y terminé una relación de 3 años. Y a la semana siguiente, cuando vine, Perdón que te interrumpa, sí, perdón, pero te tengo que preguntar esto. ¿En algún momento, al final de la sesión, te dijo, y si está todo tan bien, ¿para qué venís? eso creo que en algún momento lo hablamos, pero tampoco es que mis respuestas eran imbatibles, ¿no? Tampoco No, era no, no, como no, tengo la no. mejor relación del mundo, sino No, no, que está era bien, está como, bien. no, estoy muy bien, estoy hace 3 años, tenemos algunos conflictos, pero la verdad es que estaba muy mal. Estaba todo Entonces, mal, por eso, no es ¿qué, que qué yo hacías que había tapaba? puesto Claro. una pared que sea completamente evidente para ella, que decía, no, esto está perfecto, Nunca fui ese tipo de gente por ahí que pinta la vida de rosa y todo es un cuadro de Monet, o por lo menos a mí que me gusta Monet, Sí, sí. este, me genera como esa armonía, sino que había momentos más, o sea, había una permeabilidad, había una vulnerabilidad, pero en general yo no estaba satisfecha para nada con mis respuestas porque yo sentía profundamente que más que decir, sí, estoy en una relación hace 3 años y estoy bien, debería decir, estoy mal, no me está haciendo bien esta relación, pasaron muchas cosas, o sea, pero no lo podía reconocer. Y a mí el hecho de no poder reconocer esas cuestiones ya me genera como una incomodidad tan grande, porque uno profundamente sabe lo que siente, pero cuando no lo puede decir, y bueno, es la primer señal de que estás queriendo tapar el sol con las manos. Eh, Bueno, y no hay aceptación después. exacto, Cuando vos no lo podés reconocer, no no hay lo podés aceptación. sacar de la sombra y traer acá la conciencia real, Mm, no, bueno, no hay trabajo. No hay trabajo y luego no se acepta. Y después vemos exacto. cómo seguimos. Bueno, y así radical como soy, esa semana decidí hacer todos esos cambios Todos los cambios. y cuando volví a terapia pasó algo que reconocerme en ese momento y decidir hacer todos esos cambios me desordenó, ¿no? Entonces, si bien sentía y sabía que era necesario que yo hiciera esos movimientos, sentía que estaba como en una partida de ajedrez, ¿no? Entonces, yo había hecho mis movimientos, ahora la vida tenía que hacer los suyos y yo volver a reorganizarme. Sí, Y entonces le dije a esa terapeuta, le dije, mira, no voy a seguir viniendo. Le dije, te agradezco mucho la sesión, pero la verdad es que en la primera sesión que tuvimos me di cuenta que te mentí en un montón de cosas, o sea, fui honesta con ella, que me reconocí en esas mentiras, que tomé acción y que ahora necesito acomodarme. ¿Por qué? Porque yo sentí que fui a un espacio donde me presté a mirarme al espejo, me presté a trabajar honestamente, ¿no? Y con mucha disponibilidad. Y claro, es muy difícil decir en una semana, bueno, me mudo sola, me cambio de carrera, dejo a mi novio. Son un montón de cosas. Y yo sé, me considero una persona fuerte y capaz, por eso lo hice, pero también sentía el huracán que se estaba formando y decía, espera, espera, no quiero abrir más puertas, ¿no? No quiero ver más sí. cosas. O Porque, esto ya fue suficiente. exacto, porque uno a veces sostiene como esas fantasías, ¿no? O sea, uy, si la primera sesión me mostró todo esto, imagínate la segunda, la tercera, la cuarta. ¿A dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a terminar? Y entonces yo lo que quise fue decir, dame un tiempo que me acostumbre a esto que decidí antes de abrir otras puertas. Bueno, fue bastante anecdótico porque ella se enojó. Yo la verdad que no tenía muchos conocimientos de terapia en ese momento
Y me dio como me dio miedo de que se gestaran aún más cambios de los que yo podía llevar a cabo o manejar o tolerar. Y entonces esa fue mi primera experiencia y me recordaba mucho a esto que decías, de esta chica que decía, si vos tenés un buen grupo de amigas. No, porque muchas veces lo que pasa, dependiendo los ámbitos, las formas, los mandatos sociales en los que uno se críe, es que no hay un contrato de honestidad, de vulnerabilidad, de permeabilidad, de sinceridad cruda con las amistades o con la familia o en muchos ámbitos, ¿no? Entonces hay mucha gente que no se permite reconocerse, verse al espejo, aceptarse, decirse las cosas, decir lo que le pasa, esto que decíamos, ¿no? Verbalizar lo que te está pasando honestamente, porque ni vos lo querés escuchar. Y a mí me pasó en una consulta terapéutica, o sea, con una psicóloga. Sí, Con sí. mis amistades, uno puede decir, bueno, sí, las conocía de más tiempo, tenía más confianza, sí sabían que estaba teniendo problemas y demás, pero es muy difícil poder generar ese nivel de espejo, quiero decir, ¿no? Porque ese es el reflejo, es la proyección, lo que te trae. Me acuerdo que una de las cosas que pensé en ese momento es bastante superficial, pero una de las cosas que pensé que me dio la pauta de lo que estaba haciendo fue, le estás pagando a alguien para mentirle. Le estás pagando a Sí. alguien para que escuche tus mentiras, cuando en realidad la intención era pagarle a alguien para que te ayude a desarmar lo que te está molestando, ¿no? Pero no te fue tan mal, porque No, seguro, pero al escucharte y claro, tenerla a ella enfrente, hiciste cosas que a lo mejor hacía muchísimo tiempo que querías hacer. exacto, Y fuiste como a estallar en ese lugar. sí, Fue bruto, fue de golpe, bueno, pero lo hiciste en ese lugar, porque a sí, lo mejor a tus amigas no les podías decir todo esto que le no, contaste a ella. No podías. Y entonces, bueno, ella te sirvió, estuvo, escuchó y vos saliste de ahí y dijiste, no, nada de lo que dije es real. Entonces, vamos a ver por dónde empezamos. Y ahí dinamitaste todo todo, y tenía fuerza para dinamitar. sí. Y es con la misma fuerza con la que creciste, porque bueno, yo que te conozco hace muchos años ya lo sé. Es Mm, esa fuerza que tenés. mm. Y acá no hay insuficiencia. Acá Bueno, hay vos mucho de sabés que suficiente. yo creo que eso es relativo, porque, y justamente lo hablaba esto con otro terapeuta mío hace un tiempo, siento que la insuficiencia se enmascara tan bien, ¿Mm? los sentimientos de insuficiencia es como que se esconden tan lindamente, y hasta que no son ese monstruo gigante uno no los ve. Y yo creo que hay cuestiones que son como si fuese una primera cortina antes de la insuficiencia. Entonces, a veces uno trabaja otros temas que pueden ser temas de autoestima, pueden ser temas de exposición, pueden ser temas de capacidades específicas, ¿no? Como una cuestión de, ay, siento que mi oratoria no es lo suficientemente buena para, entonces vas a trabajar la oratoria. Pero después en el fondo está ahí como el subyacente de la insuficiencia. Y esa Sí, y insuficiencia que a veces depende. vino de cosas que pasaron cuando no tenías ni capacidad de procesarlas, ¿no? Como dice el texto. Y también muchas veces, de acuerdo a la personalidad que tengas de base, todo eso que no podés ver en vos, se lo podés echar encima a otro. Mm, Entonces, el otro es el que no puede hacer, el otro es el que no sirve, el otro es el que no cambia, el otro, ¿no? Y tomás a uno de modelo para ver todo lo que le podrías decir y ver, vos lo pones en el otro y lo estás viendo. Y resulta que todo eso es tuyo, no es del otro. Y es uno el que no puede en ciertos momentos hacer.
por miedos, por inseguridades, bueno, porque no es el momento para cambiar, todo tiene un momento, eh, y a veces no es. Y bueno, y si uno no tiene una buena capacidad de introspección y de análisis de su propio ser, se queda colgado. Mm, Quedás ahí y no salís, y no salís, y hay mucha gente que no sale. Cuando yo empecé a trabajar como terapeuta, pensaba que iba a poder con todo. Yo me sentía así de poderosa. Entonces yo decía, claro, con esta persona anda bien. Y a ver, ¿esta por qué no anda bien? mm, Y yo decía, pero si yo sé lo mismo con este que se sienta enfrente mío, con el que vino antes, con el que va a venir después, yo sigo siendo la misma. Claro, yo era la misma, el otro no era el mismo. Yo no le hablaba a la misma mente, a la misma alma, al mismo ser, a la misma persona, a la misma personalidad. Entonces, que yo sepa algo o que yo haya estudiado algo, a uno le va a servir, a otro no le va a servir. Fíjate vos con el tema de metodologías como el sueño despierto, donde vos haces un trabajo que cuando hacíamos presencial era mucho más fácil hacerlo porque la persona estaba acá enfrente, pero virtual se puede hacer igual. mm, Emprender, por ejemplo, un camino desconocido para aquella persona que no sabe para dónde ir. mm, Bueno, yo tomo nota de lo que la persona va diciendo, pero cuando el sueño termina mm, le pido que por favor para la próxima sesión lo escriba, mm, haga su propio relato de ese sueño. ¿Y ujú, por qué? Porque cuando a mí me lo va contando, yo voy tomando nota de lo que dice, pero la verbalización es como mucho más limitada de aquello que te da lo visual. Entonces puede estar viendo algo que en ese momento no me lo puede decir porque interrumpe una frase, un pensamiento. En cambio, cuando está solo en su casa y se pone a escribir, pero infinidad de veces yo vi mucho más rico esto que me traían. Tenía una cantidad de detalles que yo no sabía, no había podido tomar en cuenta. mm, Bueno, ¿qué pasa? Como la necesidad catártica es fatal en esta era, porque parece que no es lo mismo de 20 años o 30 años mm, atrás, a la sesión siguiente la mayoría no traía el escrito. Y es más, ni se acordaban de lo que habían hecho, ni se acordaban de lo que habían hablado. Querían volver a contarte su semana trágica y todo lo que les seguía pasando y todo lo que se les seguía doliendo. Entonces yo digo, ay no, yo no soy un papelero para que tiren todos los residuos ahí. Ponete a pensar en vos, porque no vas a salir adelante si no te pones a pensar en vos. Si lo único que venís a hacer es hablar y no podés frenar 3 minutos para escuchar, no sirve. Bueno, este es un tema actual. yo La creo que psicoterapia ha cambiado muchísimo, porque sí. ves que no se puede frenar el Mm. pensamiento que tienen, esa línea de pensamiento sigue, entran, siguen hablando de lo mismo y se van. Porque esto tiene un límite, más de una hora morís de un Yo voy a hacer infarto. un diagnóstico a ver qué te parece. Creo que nos hemos vuelto obsesivos con la queja, Ah, sí, que los sí, pensamientos se han vuelto sí, obsesivos, ¿no? sí, Basados en la queja. Y cuando estamos, como hablábamos la otra vez, con el tema de la víctima, cuando estamos suscriptos a la queja constante, no sí. vemos salida y tampoco encontramos salida. Entonces estas propuestas, que me parece súper interesante lo que contabas del sueño, son propuestas para poder salir de ese lugar de queja y hacer algo al respecto. Hacer algo al respecto es lo principal. Hacer, hacer, moverte. Pero Y no cuando se puede. Pero cuando hacemos algo al respecto, y esto creo que también era parte de la razón por la cual yo le dije hasta acá a esa terapeuta, estamos en riesgo. Entramos en riesgo de sentir no el dolor conocido del compañero de trabajo que todos los días nos maltrata y no sé qué, entramos en riesgo de reconocer por qué estamos sosteniendo esa situación con ese compañero de trabajo que nos maltrata. Sí,
entramos en riesgo de tener que tomar decisiones para movernos de ahí. sí, Y entramos en riesgo de darnos cuenta que todo eso puede traer revelaciones del estilo de no soy suficiente. No sí, me amo lo suficiente para moverme de esta situación. No me respeto lo suficiente para buscar un trabajo donde no me maltraten. sí. Una pareja que no me maltrate. No me acepto lo Esos suficiente límites. y no Sí, puedo poner límites sí, sanos, ¿no? Entonces, toda esta suficiencia, por eso decía, para mí la insuficiencia se enmascara y se esconde muy bien, porque sí. aparece al lado de todas estas cuestiones, ¿no? Me respeto lo suficiente, me creo suficiente, me amo lo suficiente, me acepto en partes, me Con acepto re- completa. y con respecto a esto de la queja, ¿yo me voy a seguir quejando o me voy a poner en marcha? Claro. Porque es facilísimo. Vos seguís quedando en el mismo lugar y seguís diciendo lo mismo. Mm. Y los otros tienen que aguantarte en esa queja, porque te escuchan, pero siempre te quejas de lo mismo. Ahora, ¿qué haces para modificar eso? Y en algún momento no te van a aguantar más también. Eso hay que Ah, saberlo. Porque pero la por gente supuesto. se cansa de ser receptor de este tipo de energía, ¿no? Porque también le insume la propia. La persona empática lo que hace es, desde su energía, desde su aura, por más de que no te dé un abrazo físico, igual te Sí, abraza y te comparte su energía. Y se queda sí, con toda esa queja encima. Entonces llega un momento que la saturación nos llega a todos. Entonces, si bien es un lugar cómodo, conocido, de confort, de alguna forma, mm, va a llegar un momento que también nos lleva hacia lugares de soledad, esa queja. Entonces, tomar acción por nosotros, tomar acción por estar mejor, tomar acción por el coraje que requiere atravesar esta vida con conciencia. Vos decías antes, me hace eh, reír, ¿no? Perdón. hablabas de los clichés y Sí, hablabas de la gente que le cuesta ver estos ejercicios por ahí que vos les dabas y que no podían sostenerlo en el tiempo, que inclusive una semana después se olvidaban de lo que habían hecho y querían volver al tema de la queja. Y me vienen dos clichés con esto. El primero es, no hay más ciego que el que no quiere ver. sí, Y el segundo es, el que quiere oír que oiga. Si vamos a hacer terapia, esto es mi perspectiva personal, el tipo de terapia que sea, estás pagando un espacio, en teoría, estás queriendo mejorar tu calidad de vida, tu salud emocional, tu salud mental. Si vas a hacerlo sin disponibilidad, es lo mismo que te quedes en tu casa mirando Netflix. O sí, sea, la disponibilidad significa presentarte, dejar que te atraviese la vulnerabilidad, ser permeable, ser flexible, a ver cuáles son las cosas que realmente están pasando en lo profundo, no con el compañero de oficina que te asedia, sino el para qué te asedia, dónde te está fortaleciendo esa relación. Y no estás tomando la fortaleza, porque te estás quedando ahí, ¿no? Cuando uno toma la fortaleza es como que dice, ah, ok, esto me enseñó que tengo que decir que no, o tengo que poner límites, o tengo que respetarme más. Listo, uno sale de esa relación a otra cosa, a otro problema seguramente, pero no importa, son los pasitos que uno va dando. Pero sin esa disponibilidad es un show de marionetas ir a hacer es ir. terapia, Es ¿no? ir a sentarte frente a otro y listo, y cumplir, pero Claro. no con ánimo de mejorar. Y esto de la voluntad, de la vulnerabilidad, tiene que ver con ese complejo de perfección que se tiene. Mm, No, ¿qué me podés decir vos que yo no sepa si yo me conozco más? mm, ¿Qué me puede decir una persona que no me conoce? ¿Qué, entendés? ¿Y qué hacemos? Es como dice Harold Kushner en otro libro, ¿debemos ser perfectos? Ese es el título del libro. Y es, no, no.
recordemos que este señor es un pastor, Rabino. es Es un un rabino. rabino, no pastor, perdón, es un rabino. Mm, Y él lo que te dice es, no, Dios no nos quiere perfectos, Dios nos quiere felices. Entonces, dejemos la perfección, corrámonos de esos lugares. Yo me tengo que mostrar ante vos, este, eh, a corazón abierto, para que entiendas quién soy, y vos con lo que pudiste estudiar, lo que podés saber, las herramientas que tengas, puedas hacer algo en mi persona. Pues si mm, no, no hace falta que vengas. Ya mm. está, no, no hagas terapia. Si no pensás hacer eso y no te vas a poner a pensar, no hagas nada. Seguí con ese ideal de perfección que tenés que es tirano. Estirando. Entonces ahí entramos en otra cosa que dice Kushner, que la adultez nos ofrece la posibilidad de liberarnos de la tiranía del ideal, Claro. ¿no? Y alcanzar éxitos reales. Mm. Ahora, si yo voy a seguir con los ideales, y bueno, ¿qué voy a hacer conmigo? Yo creo que en esto que dice Harold es como tan importante ver de dónde venimos, qué construimos como un ideal. Y me hace acordar un poco a una persona que amo sus teorías, que es Carl Rogers, y siempre lo nombro. Algún día vamos a hacer un podcast Sí, sobre sí. él, pero su concepto de persona plenamente funcional, ¿no? Funcional a sí misma, abierta a las experiencias, que es capaz de experimentar la vida, de sentir felicidad, de estar actualizándose constantemente y trabaja con esas imágenes, la imagen de uno mismo, la autoimagen que tenemos y cómo nos hacemos competir contra esos ideales o cómo nos empezamos a aceptar y cómo hay partes, porque yo creo que dentro de esta perfección que habla Kushner, es real, o sea, para mí también es imposible llegar a esos niveles de perfección porque somos humanos encarnados, no somos seres perfectos. Venimos a Totalmente. experimentarnos, ¿no? Venimos a trabajarnos, entonces, A trabajar, claro. La desde ese escuela, la lugar, tierra como escuela, escribió, exacto, ¿no? la Hay un tierra libro como con ese escuela. título, La tierra como escuela. Si nosotros tomamos ese concepto y podemos entender que cuando uno se reconoce, entonces, desde la sombra, vamos a decirlo, y uno se Sí, reconoce en pereza, o uno se reconoce envidioso, o de repente te das cuenta que tenés días de más lujuria, o te das cuenta que estás con ansiedad oral, como se dice ahora, pero que es la gula lo que te está movilizando, ¿no? la antigua bula. Y poder darse cuenta, o el octavo pecado capital que se dice que se borró por ahí, pero para mí que es súper importante, que es la melancolía. La melancolía nos sume Oh, en una inacción completa sí, te cuando, paraliza. claro, cuando entramos en esos estados y los reconocemos adentro nuestro como nuestra parte, para trabajarlos es mucho más benévolo que simplemente decir, no, yo soy una persona envidiosa. Y sí, claro, nadie se quiere reconocer una persona envidiosa. Duele, cuesta, Sí, te sí, coloca en un termómetro de decir, soy buena persona, soy mala persona. No, seguro. obviamente todos pensamos que somos buenas personas, seguramente Sí. Yo no soy envidioso. hasta los mayores dictadores de la historia Ah, pensarán que son buenas personas y que su propósito tiene un valor, por eso hacen lo que hacen, quiero creer. Pero ah, después, reconocerse mala persona porque uno simplemente identifica una parte de nosotros, una partecita que necesita desarmar el cortocircuito y recablearse, nada más que eso. los miedos que no te Sí, dejan hacer esas cosas. sí, La cantidad de miedos que uno puede tener y se niegan. mm, Otra frase que leí por ahí dice, no es miedo a la muerte lo que se siente, sino a no haber vivido claro, nunca, no haber vivido nunca. Por mm, eso tenés miedo a morirte, no a la muerte, sino a decir, bueno, dejo este mundo y ¿qué hice? ¿Viví?
Es que yo siento que esos procesos, bueno, si lo vemos desde el chamanismo, los grandes sabios, cuando llegan a cierta edad, sueltan toda esa sabiduría, ya habiendo iniciado a sus herederos, y vuelven a una tercera inocencia. Para el chamanismo está la primera inocencia, es la inocencia de la infancia. Cuando tomamos la segunda inocencia, es poder mirar el mundo con ojos de inocente, pero sin ingenuidad que sí la tiene la infancia, ¿no? Entonces es el sabio, es convertirse en ese sabio que puede experimentar el mundo desde la inocencia, pero sin ingenuidad. Y la tercera inocencia es soltar toda la sabiduría y permitirse experimentar la vida, el final de la vida, con alegría, volviendo un poco a esa alegría de la infancia, ¿no? Y ya Sí, está, porque el camino recorrido se recorrió, la sabiduría que había que recopilar de todos los procesos que había que hacer se hicieron. Tal sí. vez quedaron algunos en el tintero, pero la balanza da positiva y cuando la balanza da positiva, ya no hay temor que valga, porque ¿qué es lo que está? La satisfacción del trabajo hecho. Esto mismo que estamos hablando en el monólogo que muchas veces falta, esa satisfacción. Si uno siente que al final de la vida no pudo hacer todo lo que quería hacer, pero la balanza no le da positiva porque no lo miramos en siempre te puede quedar algo por hacer, ¿no? Sí, Porque sí, uno puede tener muchas ambiciones, muchas ganas de, no sé, yo conocí a alguien cuando tenía 10 12 años, conocí a la tía abuela de una amiga, de una compañera de colegio, que había conocido todos los países del mundo. Y yo cuando escuché eso dije, quiero conocer, qué locura viajar, aunque sea estar como un día en cada país del mundo, ¿no? Como ver sí, y decir, ah, sí, mira, las capitales de los países son así, ¿no? sí. Era una persona que había trabajado en diplomacia, claramente, entonces había viajado muchísimo por eso, pero eh, es algo que me encantaría hacer, no es una de mis prioridades. Tal vez llegue a un momento de mi tercera edad y diga, uy, me quedó en el tintero conocer todos los países del mundo, pero no es algo que a mí me altere la balanza, ¿no? No, 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 A no. eso me Pero refiero. hay un tema con esto de sentirse satisfecho. Muchas veces para el mundo, para una cierta parte de los que te rodean, no sé, para algunos, decir que uno está satisfecho es caer en el conformismo. Mm, sí. Y por ende se vuelve a la sensación de insatisfacción, Mm, porque como que te obligan si vos estás satisfecho con todo, no, no, la sociedad lo ve mal, sos conformista, no puede ser, no tenés ambiciones, no tenés esto. Y yo les pregunto, si no tenés siempre la zanahoria adelante, ¿no vas a disfrutar más? mm, Si vos crees que ya pudiste llegar a un punto donde, bueno, yo estoy satisfecho con mi vida, sé que mm, pudieron haber quedado un montón de cosas, sí, pero estoy satisfecho, voy a ser más feliz, voy a disfrutar. Yo hace un tiempo que digo, ¿puedo morir mañana? Que siento como el bolero, ¿puedo morir mañana? sí, Yo siento que hice mucho. ¿Faltó? Sí, pudo haber mucho que haya faltado. Muchas cosas que no llegó a estudiar, mm, no sé, cosas que me hubiese gustado hacer y no hice, claro. pero por lo que hice, yo me doy por satisfecha y no soy conformista, para No, nada, no, no. pero acepto lo que tengo, acepto la satisfacción, acepto la felicidad. Acepto seguir disfrutando. Ahora, si a vos nada te alcanza, decime cómo hacer para disfrutar. Mm, No podés, es imposible. Ese no disfrute, esa insatisfacción crónica, genera un vacío tan impresionante que hay que llenarlo con cosas materiales. claro. Por ejemplo, las psicocompras. Salir a hacer compras. A lo mejor los hombres no te van a entender eso, van a querer cambiar el auto, qué sé yo qué. Pero las mujeres, ir a comprar y comprar y comprar y comprar.
¿Qué mm, te falta que necesitas llenarlo con esas bolsas y mm, llegar llena de bolsas? mm. Una vez una persona me pidió las bolsas de cosas que yo había comprado para sacarse una foto para mandarle a una amiga, porque esta es cero consumista y la otra vive llena de bolsas. Entonces me dice, préstame tus bolsas y lo que tengas y sacame una foto. Mirá vos la presión de lo social. ¿Con qué estás satisfecho? Y Mm, comprando y comprando y comprando. Y con esto de vivir a cuenta, ¿no? mm, Vivir cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, pero no te va a alcanzar nada. no, Quiero cambiar el auto, cambias el auto, el año siguiente tenés otro modelo, no lo tenés. es Y que a la vida hay que darle el sentido hoy, ¿no? Decíamos eso. sentido hoy. Hoy, Sí. ¿qué sentido tiene el hoy para uno? Y bueno, Muy pero de la logoterapia de Viktor Frankl. De hecho, sí, esto que estabas hablando, bueno, mi ahijado hizo un estudio sobre esto, ¿no? Sobre el vacío existencial e intentar llenarlo con consumo. Y pensaba que más allá del conformismo que genera el sentirse satisfecho, a veces también pasa que no sabemos qué hacer ujú, porque el desconocimiento o la insuficiencia, sí, no sabemos qué hacer más que lo que sea desde una ambición, desde una meta, desde un logro, porque todo el sistema en el que vivimos la mayor parte de nuestra vida, ya sea escolar, laboral o demás, es meritocrático, ¿no? Entonces estamos siempre buscando como el próximo escalón y el próximo escalón. Y yo lo pensaba mientras hablabas que tengo una amiga que se jubiló hace poco y que surge mucho la pregunta de ahora qué vas a hacer, ¿no? claro, sí, Y sí, ella tiene mucha personalidad, es muy, está muy bien plantada en lo suyo, digamos, y le sí, responde honestamente a la gente nada o lo que tenga ganas. sí, Y quiero aclarar que no estamos hablando de alguien que uno podría decir, no, bueno, tiene una mega jubilación o tiene... No, 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 estamos hablando de alguien que no tiene recursos limitados, ¿no? Entonces, de todas formas, se anima, con toda su valentía, a tomar estas decisiones y decir, no voy a hacer nada o voy a hacer lo que tenga ganas. sí, Y ayer estábamos hablando y me contaba que una amiga le preguntaba, ¿y qué haces en el día a día? sí, Otra amiga que también se jubiló, ¿no? Pero que no decidió soltar las riendas de su trabajo y demás. sí, Y le decía, bueno, todos los días me levanto y veo que tengo ganas de hacer. Entonces, por ahí me tomo una ducha, me tomo un café, me voy a la esquina y me compro el café brasilero que me gusta, o me voy unas cuadras sí, más a pasear un rato porque hay un lindo sol, después vuelvo y hago otras cosas, o estoy en casa y por ahí tengo alguna consulta porque también es terapeuta holística, ¿no? Pero voy manejando mis horarios como quiero y entonces no hay una sí. presión del vivir bajo un modelo armado. Y eso genera mucho ruido en su entorno, Mucho miedo, mucho porque miedo. el Claro, nivel de porque las libertad, riendas, escúchame, las riendas te tienen que largar a vos, no claro, vos largar las riendas de la cosa. claro, Porque cuando uno está en plena actividad, estás como un títere y mm, hay un montón de cosas para hacer. Bueno, cuando vos cortás esos piolines, sos libre claro. y haces lo que vos querés. Y es lindísimo hacer lo que uno quiere. Lindísimo. Vos pensá, vea que bueno, yo lo veía desde esta perspectiva, ¿no? Como alguien que recién está arrancando ese camino, o sea, recién acaba de Sí. jubilarse, tomando este tipo de decisiones, mirando hacia adelante, los años que sean, 20, 30, 40, no importa, Mm, este, ya está decidiendo que los va a vivir a gusto y piacere, totalmente, totalmente. conectada con su satisfacción. Sí, 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 sí. Qué diferente es los casos de que no pueden tomar esa decisión y que de repente extienden la vida laboral Sí,
y no miran qué es lo que realmente les satisface hacer o les da ganas y ese gusto y piacere no existe y por ahí llegan a edades bastante más adultas con patrones mucho más arraigados y se encuentran con en la puerta, digamos, de este traspaso que llamamos muerte sin haber podido disfrutar, sin haber podido conectar con la satisfacción en los últimos años. Y por más que la Sí. trayectoria de vida haya sido buena, ¿no? Como que esa balanza de positiva de uno decir, hice esto que quería hacer, alcancé ese puesto laboral, tuve esa familia, tuve esa... Bueno, pero no estuvo el disfrute, no estuvo Sí. ese relax, esas vacaciones del final de decir, listo, ya está, Porque, yo todo eso porque no sienten voy ese a... tuve, no Claro, es tuve, es quiero seguir teniendo, claro. quiero seguir teniendo. Entonces, como le siguen faltando cosas de las cuales ni tiene conciencia, entonces no puede estar satisfecho, no puede disfrutar, no puede abrirse a un mundo distinto. Porque si yo antes tenía que correr al mediodía porque salían mis hijos del colegio, tenía que preparar el almuerzo, terminaba con un Mm, trabajo, con unos pacientes, con una cosa, me tomaba ese rato. Y ahora, al mediodía, no le tengo que preparar comida a nadie. claro. No tengo que ir a buscar a nadie al colegio. Entonces, ¿para qué me voy a seguir apurando? Mm, No, espérame, qué sé yo, me juego un solitario. Si a mí, claro, a mí quién me apura hoy, con tal de que yo cumpla con las obligaciones básicas, tengo mis pacientes, pues no, lo que sea, porque a mí me gusta seguir con mi carrera, mi claro. profesión y mis cosas. Pero no tiene por qué eso ser obligatorio, Mm, de apuro, de sentirte toda, qué sé yo, acongojada y menos nostálgica de aquello que tenías, mm, porque ahora estás en otra etapa. Es otra cosa la que tenemos que vivir. La tenemos que vivir en paz, con tranquilidad. Ya el trabajo está hecho. Yo no quiero el trabajo de antes. Cuando dicen, ay, yo volvería a los 20, a los 30. No, yo no volvería a nada, porque trabajé tanto para llegar a donde estoy, claro. que yo no quiero volver a trabajar todo eso. Yo ya lo tengo hecho. A mí qué me importa eso, ¿no? Ya está. Y a lo mejor porque hay algunos que estamos bendecidos con esto de la Mm, satisfacción, ¿no? Y sabemos que podemos tener satisfacciones. Yo soy una elegida con la profesión, hice lo que quise, armé la familia como quise. Bueno, ya está. Yo me doy por satisfecha, por eso pienso, puedo morir mañana, mm. que me voy a sentir satisfecha. Es un poco eso, ¿no? ¿Cómo ves la satisfacción? ¿Es algo que desde la niñez uno va aprendiendo a gestionar o no? ¿Cómo ves eso? ¿Tiene como una correlación también con lo físico? Sentirse satisfecho con esa imagen que uno ve en el espejo, o satisfacer las necesidades físicas, Yo creo digamos, que desde lo es algo, psíquico, cómo lo podemos alimentar más fácil, ¿no? Si uno empieza a satisfacer necesidades físicas, eso puede potenciar la satisfacción psíquica emocional, ¿no? Como acompañar o... yo creo que depende de la personalidad. Ok. No sé si depende de lo que te dieron tus padres, de la formación que tuviste, de la deformación, como la mayoría de los que estuvimos en algún colegio de monjas reconocido de acá de Buenos Aires. Mm. Y como me dijo uno una vez, vos no te formaste en un colegio de monjas, seguramente te deformaste. Y aclaro que soy católica, ¿no? Pero bueno, era un chiste. Pero los que fuimos saliendo de esos lugares, donde a lo mejor era más lo que te querían frustrar que lo que te querían dar, Mm, tuviste que aprender vos a satisfacerte y a decir, con esto que hice está bien, así soy yo, esto es bueno. mm, Yo hago hasta donde puedo. Imagínate,
Para los que no nos gusta la matemática, por ejemplo, no nos gusta, no la entendemos y no nos sale un ejercicio, lo Mm, que éramos. Todo aquel que no sabe hacer un ejercicio de matemática en la secundaria es un bruto. claro, ¿Por insuficiente. qué por qué tenés que saber solo matemática? ¿Por qué tenés que saber solo eso? Es un trauma que generan que es enorme. Mm, ¿Y querés que te diga cómo aprobé matemática de tercer año? Que en mi época eran cuatrimestrales. Lo daba la monja rectora del colegio, que mm, era una española con una capacidad brutal, capacidad intelectual y emocional. Yo di el primer cuatrimestral y cuando tenía que darme ella la nota del segundo a fin de año, me llama aparte mm. y me dice que está aprobado por la voluntad que ve en mí. O sea que estaba desaprobada. Claro. Entonces yo dije, es una sabia esta mujer. Y Claro, estaba en tercer año. Yo en tercer año ya había elegido que iba a ser psicóloga. O sea mm, que a mí el resto de la realidad me importaba nada, claro, porque yo iba a ser psicóloga. Bueno, pero no me salía un ejercicio. Y esta tortura, que en lugar de tener psicología, filosofía, historia sí está todos los años, tengas mm, matemática a los 5 años. sí, A mí me lo han explicado, sí, es el razonamiento, los que saben matemática te lo dicen, es la lógica pura, todo lo que quieras, pero mm, no me salía. claro, Y hasta quinto año tuve que padecer matemática, y creo que un año de facultad tuve matemática. Entonces, yo no soy una bruta, yo he mm, estudiado muchísimo y tengo una biblioteca enorme donde he leído y leído y sigo leyendo. Entonces, ¿por qué te crean esa sensación de insatisfacción? Que por supuesto, te imaginas la bolilla que yo le he dado, si hoy te lo puedo mm, contar así. No, claro, yo para esto no sirvo. Necesito sacar un porcentaje. ¿Cómo sacas el 17%? La llamo a mi hermana y le mm, digo, porque no sé ni usar la calculadora, le digo, decime cuánto es el 17% de esto. Y mi hermana, que es contadora, entre otras cosas, enseguida me dice el número. Yo ni lo intento, porque claro, además no me interesa. Yo a esta edad no quiero ser lo que no soy. Y por eso estoy satisfecha conmigo. Yo no quiero ser lo que no soy. Y mm, si no hice nunca un deporte, mala suerte. Y voy a un club y pago todo el año para usar el pedazo de pasto que ocupa mi reposera. claro, Y al que no le gusta, lo siento, lo lamento. A mí no me importan esas cosas. mm. Este, bueno, Pero porque el eso es foco la está puesto, satisfacción. ahí el foco está puesto en tu satisfacción, ¿no? En Justamente, mi te conoces, satisfacción. sabes lo que querés, lo que necesitas, lo que es necesario para vos, las miles de veces que lo hemos hablado, el sol, el Sí, río, el cafecito, sí, ¿no? el Entonces, cafecito. uno trabaja, digamos, y acciona hacia esos lugares cuando es consciente de esas necesidades y cuando les da cabida. Y Em, cuando no te sentís intimidado por la realidad, y eso sí lo vas logrando con la madurez. mm, Bueno, a mí no me importa si a vos te gusta hacer tal cosa, andá y claro, hacelo. Yo te claro. espero cuando salgas. Mm, Voy a Pilates, sí, y salgo todos los días quejándome de todo lo que me duele. Pero bueno, no importa. Me puedo levantar mejor de la reposera, la profesora se muere de risa. Porque le claro, digo, no sabes lo bien que me levanto ahora de la reposera. Perfecto, ya sí, está. Y es lo que yo quiero para mi vida. ¿Por qué me voy a hacer la tenista? mm, No, me hubiese encantado jugar tenis. Eso es una cosa que me queda pendiente. Lo quedará para la próxima. sí. ¿Entendés? Y lo importante también de lo cognitivo, ¿no? De darse ese espacio para decir, ok, estoy atravesando, por ejemplo, un problema de, no sé si un problema, pero me cuesta levantarme de la reposera, voy a hacer algo con eso, ¿no? Sí, claro, O me claro. está costando leer Sí, con el tamaño de letra que está apareciendo. Bueno, entonces voy a cambiar la forma, en vez de leer el diario físico, lo voy a leer por la tablet que pueda agrandar la letra, ¿no? Entonces un montón de exacto. cosas que uno puede ir avanzando y en vez de quedarse como atrapado en esa situación de, porque siento que si bien sostenemos insuficiencias, perdón,
durante nuestra vida, siento que Sí. cuando llega a cierta edad y aparecen otro tipo de deterioros, empezamos a crear nuevas, ¿no? Ya no soy suficiente para la tecnología, ya no soy Oh, no, suficiente no, no. para... Entonces también mirar hacia ahí, qué es lo que estamos gestionando, porque no nos permitimos hacer cambios o estamos demasiado rígidos. Yo sé que no es Exacto. fácil y sé que hay muchas cosas que son difíciles y también ayudo a mis padres con temas de tecnología, pero Sí, hay opciones y estar sí, disponible de sí. nuevo es gran parte del juego, estar disponible, prestarse a Y poder pedir ayuda, pedir Vicky. ayuda. Pedir ayuda. Necesito a un joven para que me arregle este tema. ¿Me Claro, sacás esto que se me puso en el celular? claro, Agarra el celular, en 2 segundos te sacó lo que vos veías. sí, Y vos sí, decís, no vi ni cómo lo hizo, encima no lo puedo ni aprender. Pero gracias a Dios tengo jóvenes alrededor. sí. Entonces siempre, y yo pido, yo en eso soy muy humilde. Otro dirá Es que joroba. No, yo pido ayuda. vea, el avance es tal. Yo tengo Sí, 40 años, para los que no lo sabían, tengo 40 años. El año pasado vino a visitarme mi sobrina con 15, 16, vamos a decir. Me sentía un dinosaurio, porque hacía cosas en el teléfono que para mí eran, primero que no las conocía, no las había visto nunca, no me daba cuenta de que era posible, y le sí, pedía que me enseñe, que me enseñe, que me enseñe. Y bueno, me quedó un montón de herramientas del tiempo que ella estuvo acá. Pero claro, yo no o sea, es edad media, ¿no? O sea, 40 años. Tampoco estamos hablando de que completamente desconozco cómo funciona el teléfono no, o la no, no, computadora o no. nada. Pero sí, en esos momentos, cuando uno se da cuenta, es cuando uno se da cuenta de la diferencia de nacer Mm. con tecnología o de no haber nacido con tecnología o de haberla conocido de muy joven o simplemente haber estado, porque así fue, años con radio y tele y de repente Sí, computadoras, teléfonos, tablets, ¿no? Como todo, internet, todo junto en una todo lo que reunión ten, que pero todo muchas lo que veces yo también lo que tenemos. digo es, para cuando yo llegue a la edad que hoy tienen mis padres, yo no sé qué me va a Sí. pasar, porque si sigue esta velocidad, yo no sé qué No, es lo que voy a no poder sabemos. levantar, ¿no? También de información. Entonces, Sí. humildad, Humildad para pedir, pedir ayuda, o humildad. para decir, mira, yo no necesito cambiar el celular. Mm, A mí con este celular que tengo me alcanza para lo que yo necesito. mm, Esta computadora me alcanza como está. Perfecto. Porque cambiar de vuelta a la computadora, cuando la cambié a esta hace 7 años y salí del Windows 7 al 10, me quería matar. Dije, ¿para qué hice este cambio? Si estaba bien con el otro. Bueno, ahora no sé qué pasa, pero no importa. Pero, y si la tengo que cambiar porque se me quema, se rompe, o se me ocurre cambiarla, mm, aprenderé a usar otra cosa. Ahora, lo superficial, como para mí puede ser un celular, porque yo trabajo con la computadora o si estoy afuera mm, con la tablet, eso ya ahí digo, no, basta, ¿para qué me la voy a buscar? Sí, claro, sí, yo puedo seguir feliz con esto. Porque vos dijiste, tenés 40, yo estoy a 2 o 3 meses de cumplir 70. Yo no voy a seguir sacrificándome. Te lo digo así concretamente. Yo no quiero más sacrificio. Hice claro. muchos sacrificios para llegar a donde yo estoy. Mm, Y digo, ¿cuánto más le tengo que dar a esta realidad? Y a la sociedad de consumo menos todavía, porque yo no soy consumista. A la sociedad mm, de consumo menos. Pero ¿hasta cuándo? Y cada joven que tengo cerca, aprovecho. claro, Ahora, yo te puedo dar otras cosas, yo voy a seguir leyendo. Bueno, ayer hablábamos del cierre que le podemos dar a este tema y a este ciclo, y a vos te gustó. Y yo digo, yo voy encontrando estas cosas, no claro. serviré para matemática, pero las letras no se me escapan. Yo digo No, por y está ahí. muy bien, está muy bien. Me gustaría que vayamos a eso. Primero, quisiera dejar como un pensamiento, ¿no? Sí, De todo esto que estuvimos hablando y creo que es que cuando aparezcan estas situaciones de sentirse insuficiente,
de no ser suficiente para algo, no lo dejen crecer. Tomen estas Claro, acciones de pedir, de preguntar, de tratar de buscar la sí. forma de salir de ahí. No lo dejen crecer, porque cuando el monstruo crece es mucho más difícil y ahí sí empieza a tocar lugares más profundos, ¿no? Como la autoestima, Y eh, te agrego, aceptar lo que sos. aceptarlo, Yo aceptarlo, no sirvo para matemática, no me sale una cuenta. aceptarlo. Listo, que hablen lo que saben de matemática. ¿Por qué tengo que hablar yo? Mm, Entonces, aceptar lo que uno es. A ver, ¿yo qué tengo a mi favor? Y mm, bueno, eso valorar. eso. Eso es lo que tenés que valorar Y para del lado, sentirte satisfecho. exacto, y del lado de las satisfacciones iba a decir cultivarla, Mm, buscar esos momentos, darse esos momentos, esos permisos que tal vez tengan que ver con lo que yo decía recién, una necesidad física. Quiero sí. comer eso que me gusta, quiero tomarme el cafecito que me gusta. Eh, Mm, bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, actividades que a cada uno le pueden gustar, como puede ser ir a nadar o hacer un deporte o pintar, no importa, o leer. sí, Pero sí, darse esos sí. momentos físicos de satisfacción y buscar también esos momentos efímeros que sean, pero que son sumamente valiosos y que nos ayudan a cultivar, a hacerla crecer cada vez más en nuestro día a día, de satisfacción emocional, de satisfacción mental, ¿no? Entonces, a veces uno hace algo, o escribe algo, piensa algo, o está tratando de contemplar una situación de su vida y llega a una conclusión satisfactoria que le da Mm, herramientas o le da salidas a sus pensamientos o le da paz mental simplemente. Bueno, sí. Sí, reconozcan esos momentos, reconozcan desde lo emocional una buena conversación con un amigo, una amiga, o una riquísimo. pareja, o poder pasar un momento de que a veces uno está atravesando momentos difíciles en la vida, pero poder pasar un momento de sostenerse el uno al otro en un abrazo, en una Mm, palabra, eh, sí. en un gesto, ¿no? Esos gestos que a veces nos acarician tanto el alma, sentir esa satisfacción y cultivarla. En el día a día nos pasan un montón de cosas que nos dan satisfacciones que pasan desapercibidas por ahí, ¿no? Pero tratar de traerlo más hacia la conciencia. Yo siempre pienso y sugiero no ir a dormir o dormirte, mejor dicho, sin preguntarte qué hice hoy para mí o por mí. Mm, Aunque sea, como decías vos hace un rato, ir a tomar un café. No hace falta hacer grandes cosas. mm, Ir a tomar un café, caminar por un lugar, eso lo hice para mí hoy. Y está, y sirve. Pero sí, si pensamos que lo único que hacemos es tener obligaciones, es una vida de un desgaste precoz, que no sí. te lleva a ningún lugar. Te lleva a gastarte. Y una vez que te gastaste, chao, terminaste. Es que además hay cosas tan simples que nos dan Para sí, tanto como una sí, buena ducha caliente, ¿no? sí, sí. Un día de invierno tal vez, o poder, bueno, yo que estoy atravesando el invierno, eso lo vivo bastante en el día a Ah, día. sí, claro. Pero bueno, ese tipo de cosas, o a los que yo sé bastante del mate también, ¿no? Y hay momentos que digo, qué bien que me salió, eh, bien de El porteña, mate, ¿no? Porque tal vez en el interior de Argentina tienen como sus técnicas que el mate siempre es sí, consistente. Bueno, mi mate cambia todos los días, dependiendo de mi humor, cómo claro, está. claro, Pero hay días que digo, qué bien, qué rico que está este mate. Bueno, esos momentos son para valorarlos, ¿no? Y claro. Pero no hay que estar distraído. parecen chiquititos, pero son las semillas de la planta. Después Sí, la planta totalmente. crece Claro, y uno empieza claro. a sentir satisfacciones en otros niveles, a Ujú. encontrar cosas por las que estar agradecido y satisfecho. Bueno, pero hay que primero. Hay una frase en inglés que a mí me gusta mucho que dice fake it till you make it, que significa falsealo hasta que sea realidad.
¿no? Claro. Entonces, poder conectar con esos pequeños momentos de satisfacción te va conectando con la realidad de la satisfacción de tu vida. Claro. Eh, Para eso hay que estar alerta. Alerta, despierto, Hay que mirando. estar alerta, hay que sonreírle a la vida, por más que te haga. Sí, Empezá sonriendo, que después vemos cómo sigue el día, claro. ¿no? Bueno, esa es una gran sabiduría oriental, ¿no? El tema de la sonrisa, la terapia de la sonrisa, ir a dormir con Sí. una sonrisa, despertar con una sonrisa, tiene una magia impresionante. Y te digo que existe la Virgen de la La Sonrisa. Virgen de la Sonrisa, eso no lo conozco. No, mira, debo tener la imagen por ahí guardada. Sí, me la regaló una persona a mí. Estoy pensando, y la mayoría de las imágenes que he visto de la Virgen María, no la recuerdo sonriendo tampoco. No, la voy a buscar y te la voy a mandar porque la tengo que tener guardada acá en mi agenda, seguramente, porque yo guardo todo, Bueno, pero vamos a últimamente guardo compartirla tan después mal en que... redes también entonces, para que la puedan ver todos. Ah, sí, tenés razón, tenés razón. Bueno, bien. Bueno, me gustaría, Bea, que nos lleves hacia este cierre con esta propuesta hermosa que me trajiste ayer. Que a mí me gustó mucho. Lo leí una vez y la verdad que me gustó. Es una carta de amor de Antoine de Saint-Exupéry a su esposa Consuelo Sanson. Ujú, Está escrito en mayo de 1944 y dice así: no se dan las gracias a un jardín. Yo siempre he dividido a la humanidad en dos partes. Hay seres jardín y seres patio. Estos pasean su patio consigo, lo sofocan a uno entre sus cuatro muros y uno se ve obligado a hablar con ellos para hacer ruido. Es penoso el silencio en un patio. Pero por los jardines uno se pasea, uno puede callarse y respirar. Se está a gusto y las sorpresas agradables aparecen solas. No hay nada que buscar. Una mariposa, un escarabajo, una luciérnaga se nos muestran. No sabemos nada sobre la civilización de la luciérnaga. Uno sueña. El escarabajo parece saber a dónde va. Tiene mucha prisa. Es asombroso. Y seguimos soñando. Luego la mariposa. Cuando se posa sobre una flor espléndida, uno se dice, para ella es como si posara en una terraza de Babilonia, un jardín colgante que se balancea. Y luego uno se calla al ver tres o cuatro estrellas. Pero no le doy las gracias por todo esto. Usted es como es. Simplemente tengo ganas de pasearme toda la vida en su jardín. También pensé otra cosa. Hay gente carretera nacional y hay gente senderos. La carretera nacional me aburre. Me aburre el granito de los mojones. Van hacia algo preciso, una ganancia, una ambición. A lo largo de los senderos, por el contrario, hay avellanos y se puede pasear entre ellos para mordisquear sus frutos. A cada paso uno está allí, para estar allí, no en otro lugar. Pero no hay nada, absolutamente nada que aprender de los mojones. hmm, es hermosa esa Mm, carta de este escritor tan talentoso, ¿no? El Principito es uno de mis libros sí, preferidos y me sí, sorprendió porque ayer no, cuando me lo mandaste, la verdad que no vi la fecha y estamos sí. hablando de la Segunda Guerra Mundial, 1944, sucediendo, 1944, sí, aún sucediendo la Segunda Guerra Mundial y cómo este hombre se permite expresar su libertad desde la observación de la naturaleza y la sí, satisfacción que eso le trae, ¿no? seguro. Me gustó mucho. Y dije, bueno, lo podemos compartir. Sí, me gusta para también formularles una pregunta, ¿no? ¿Dónde está la contemplación, la observación de cada uno?
en su día a día. A veces estamos en momentos de crisis y pasa esto. Bueno, esta era una gran crisis, ¿no? Una guerra mundial es una gran crisis, pero nos olvidamos de observar lo que tenemos alrededor, las alternativas, la carretera o el camino, el jardín Sí, o el patio. sí. Y tal vez eso es algo para dejarles para pensar cómo quieren comenzar el 2025, por carreteras, por caminos, por patios, En por un, en jardines. un patio o en un jardín donde uno elija sentirse libre, Mm, exactamente. es importante. Buena, buena reflexión, me gustó, me gustó. Bueno, Pero bueno, con esto los despedimos. Te agradezco muchísimo, Bea, por este último episodio de la segunda temporada. Un placer soy yo la compartirlo con vos. agradecida. Soy yo la agradecida, Vicky. Que tengamos este espacio para pensar juntas. Sí, siempre, siempre es muy enriquecedor y espero que también les guste y les sirva a ustedes del otro lado. Quiero aprovechar para desearles que encuentren un momento de reflexión, un momento de buscar en su interior esas satisfacciones para que sean el impulso que los lleve hacia el nuevo año. Un saludo para todos. Un saludo grande para todos.